acá la universidad, que somos parte de CRISCO, de consorcio de este Consejo de Rectores por la integración suroeste de Sudamérica, donde ya vemos incorporadas más de 37 instituciones de educación superior del sur del Perú, de Bolivia, del norte de Chile, el norte de Argentina también. Hay universidades ecuatorianas que son parte de igual forma del consorcio. Eh, en ese sentido, quería dejarlos con Alejandro Valencia. Él es un destacado investigador que nos ha apoyado con la impartición de un conjunto ya de talleres en nuestra universidad y que tiene dilatada trayectoria en temas de investigación, pero también de formación científica. Y con ocasión particular de este taller nos vamos a entrar en metodología, en forma de búsqueda adecuada de revistas para la publicación de artículos indexados, principalmente en aquella, ¿no es cierto?, indexada en la base de datos Scopus y del Web of Science. Sin más preámbulos, te dejo, Alejandro, con la presentación. Bien, quisiera confirmar si aquí me escuchan bien en este momento. Sí, se oye bien. Sí, correcto, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, tal y como lo dice el doctor Ezequiel, vamos a hablar un poco sobre la búsqueda de la revista adecuada. Y bueno, agradezco, ya tenemos bastantes conectados, 26 personas aquí. Entonces me parece pues bien importante que podamos ir discutiendo sobre varios elementos. El primer elemento justamente está orientado, venga, ¿por qué estamos hablando de esta necesidad de identificar y buscar revistas en este contexto? ¿Cierto? Básicamente sabemos que esta dinámica de producción de conocimiento científico se orienta desde una perspectiva bien amplia en términos de la necesidad que tenemos de visibilizar los procesos que realizamos. Normalmente tenemos una mayor visibilidad en términos de revistas científicas, tanto norteamericanas como europeas, versus la visibilidad que pueden tener las revistas que están asociadas a comunidades de conocimiento, a universidades latinoamericanas. Y por eso entonces es importante que nosotros consideremos en primera instancia, tal y como lo dice, búsqueda de la revista adecuada. ¿Cuál es la revista que tiene mayor pertinencia y cuál revista está más cercana a los problemas que yo quiero identificar, abordar, resolver o visibilizar? Este primer contexto lo quiero plantear porque muchas veces nos dejamos seducir por el hecho de que una revista sea norteamericana, sea de Reino Unido, alemana, y de esa manera pues tratamos de publicar allí. Cuando quizá las personas o la comunidad científica que nos quiera leer, que nos deba leer, es una comunidad científica más desde el ámbito local, latinoamericano. Es decir, si yo estoy investigando sobre comunidades indígenas al norte de Colombia, pues quizá un contexto similar de estas comunidades puede estar más asociado a Ecuador, Perú, México, y debería estar pensando en publicar en una revista latinoamericana, quizá en español, y quizá puede tener más posibilidades de citas de impacto propio del artículo en esa revista latinoamericana y en español. ¿Y por qué planteo esto? Porque es uno de los elementos primordiales al momento de generar la búsqueda de la revista, identificar en qué revista mi artículo podría tener un mayor acercamiento hacia los autores, los lectores, los investigadores interesados en mi temática. Y esto también hace que cuando nosotros damos la mirada a las revistas latinoamericanas, entendamos que esto, en la medida en que nosotros las tenemos como opción, pues facilita el desarrollo de líneas de investigación que quizá no están orientadas a las líneas del contexto internacional, pero que a pesar de no estar orientadas en las líneas del contexto internacional, pues tienen un papel vital en ese proceso. Y cuando digo un papel vital, es precisamente uno de los elementos que nos llevan a estar acá, justamente pensado desde esta dinámica de integración de la subregión centro-oeste de Sudamérica. Si nosotros estamos pensando
desde Criscos sobre este tipo de integración, debemos estar pensando también que esta integración debe estar orientada y articulada por la generación de conocimiento, conocimiento que es de interés en el contexto latinoamericano, en el contexto sur, y que es relevante para un contexto internacional muchas veces, pero quizá en otras puede ser más relevante en términos de la socialización de ese conocimiento en nuestro propio contexto. Básicamente eso contribuye a una estrategia que es una estrategia de soberanía del conocimiento científico. Cuando hablamos de esas estrategias de soberanía del conocimiento científico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos justamente a que pensemos en esa producción de conocimiento que también tenga una priorización por revistas, por divulgación desde los pueblos de Sudamérica, desde este mismo contexto de la subregión centro-oeste, y desde esa perspectiva, pues alinearnos a las necesidades también nuestras. Tenemos en Latinoamérica una gran cantidad de revistas científicas cada vez más creciente, muchas de ellas con una particularidad y una gran ventaja, y es ser open access, revistas normalmente editadas por universidades locales y donde nosotros también podemos generar una gran contribución. No estoy diciendo con esto ni satanizando la publicación en términos internacionales. Estoy más bien diciendo, seamos muy conscientes inicialmente en esa búsqueda de revista, dónde puede tener más pertinencia, mayor acercamiento esa problemática y para esa comunidad. Puedo tener un artículo muy bien rankeado que me dé una buena posición a mí, pero al final ese artículo en inglés o en francés, publicado en Europa, en una revista de alto cuartil, pues no está siendo leído quizá por la comunidad que lo requiere, lo necesita, y estoy perdiendo esa posibilidad en medio de esa búsqueda. Y en ese primer elemento yo quiero que nos hagamos un interrogante, ¿cierto? Y ese interrogante está asociado desde cada una de las particularidades que tenemos. Aquí tenemos profesores, tenemos personas que están haciendo sus procesos de investigación, maestría, y es cómo contribuyo a esa área de conocimiento cuando publico, cómo contribuimos cuando nosotros generamos esos procesos al interior de nuestras universidades, pero también en nuestro grupo de investigación y como investigador. Primero, cuando usted está pensando en publicar y en publicar en revistas de alto impacto, también da la posibilidad de debatir, contrastar, de complementar a otros hallazgos, pero también a mis propios hallazgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, como parte justamente de estas universidades que están agrupadas en la asociación, pues justamente estamos en la búsqueda de elementos asociados puntualmente a construir colectivamente conocimiento, pues una de las formas de construcción es visibilizando un conocimiento conjunto, dando la posibilidad que esta construcción propia o de este grupo de colegas o del grupo de investigación o de mi estudiante de maestría y yo, mi estudiante de doctorado y yo, pues trascienda y sea leído por otros y sea debatido por otros y sea citado por otros y se posicione mi nombre, pero también el nombre de la universidad, pero también el nombre del país, el nombre de la región. Y desde esa perspectiva también genero mayor credibilidad y reputación en una temática específica. Entonces muchas veces encontramos que hay cierta resistencia en algunos académicos en publicar en revistas Scopus o Voz, planteando esta problemática inicial que les decía, el mercado de la ciencia, ¿cierto? No es que las revistas cobran, no es que eso está pensado solamente para que los que más producen sigan siendo los que más publican. Y aunque responde a lógicas que plantean esto, pues también cuando usted tiene una publicación en Web of Science o en Scopus específicamente, genera una credibilidad y reputación a nivel internacional en esa temática específica. Cuando usted busque su nombre, cuando se encuentren con su hoja de vida, cuando llegue un nuevo profesor visitante a la universidad, ¿qué es lo primero que hacen los estudiantes? ¿Qué hace un colega? Buscar su nombre en Internet y ese nombre va a estar asociado a una huella digital. Pues qué mejor huella digital o mejor hoja de vida digital que encontrarse publicaciones de ese profesor. Y no quiere decir que tengan que ser muchas. No, más allá de que sean muchas, es que cuando se haga la búsqueda, cuando tenga usted una publicación que hable por usted, genere conciencia de la credibilidad y reputación que tiene usted, pero no solamente usted, su universidad y el país en donde está asociado. Otro elemento muy interesante y es que permito también que otros me contacten en el momento en que publico para establecer redes de conocimiento. Y esto pasa muchísimo. Un artículo que publico
puede llegar un correo electrónico de una estudiante de doctorado de Perú, diciéndome, cordial saludo, doctor Alejandro, he visto este artículo, quisiera solicitarle el cuestionario, queremos hacer una réplica acá, tal. Esto genera redes de conocimiento. Redes de conocimiento que hace parte de lo que queremos fortalecer desde acá. Y en ese fortalecimiento, justamente, nosotros debemos pensar, bueno, desde mi labor investigativa, quizá no tengo una labor que esté asociada a elementos de internacionalización, pero así mi labor no está directamente asociada a investigación. Cuando yo, mi universidad, mi instituto, hace parte de una red como de un consejo como Criscos, pues yo tengo que tener también presente que en ese hacer parte puedo contribuir de muchas formas, entre ellas esta dinámica. Establezco una red de contactos, me contacta un investigador de otro lado, asistir a este tipo de ponencias y conferencias, esa forma de ampliar esa red de contactos y de conocimiento, pero en la medida que tengo varios frentes, pues tengo más posibilidades de hacerlo. Yo investigo sobre intención emprendedora, por ejemplo, es un caso real, y mis publicaciones alrededor del tema han generado que en Perú, por ejemplo, me escriban: Alejandro, tenemos un proyecto de este tema, queremos fortalecerlo con tu conocimiento desde Colombia, y ahora estamos en un proyecto que está andando, financiado por el ministerio allí sobre el tema, pero enfocado en emprendimiento femenino. Y de esa forma se van tejiendo muchas redes de contacto. Sus publicaciones hablan por usted. Y si hacemos el esfuerzo de que esa publicación esté en Scopus y Web of Science, pues tendrá muchísima más visibilidad e impacto. Tercer elemento, justamente asociado a esta perspectiva y está orientado a esta integración que tenemos en términos de las universidades que componen Criscos y precisamente la necesidad de latinoamericanos de generar una construcción colectiva de conocimiento. Nosotros tenemos una gran ventaja que no tienen muchos países, y es que tenemos una lengua común, el español, y una de las cinco más habladas del mundo. Esa ventaja tenemos nosotros que aprovecharla en términos de construcción. Pero es que vamos a publicar en inglés. Podemos publicar en inglés, claro, pero al tener nuestra lengua materna en español, al podernos comunicar, al poder tener la posibilidad de conectarnos y armar un debate en nuestro propio idioma, pues tenemos muchas más posibilidades de intercambio cultural, de aceleración de conocimiento, que si se reúnen en la Unión Europea alguien de Grecia, alguien de Turquía, bueno, Turquía no está en la Unión Europea, pero alguien de Grecia, alguien de Alemania y alguien de España, y que sí dominan el inglés, pero nunca será la lengua, al fin y al cabo, materna. Nosotros tenemos no solamente la posibilidad, sino un compromiso, dado las problemáticas latinoamericanas particulares y latentes en generar construcción colectiva. ¿Y qué mejor forma de generar construcción colectiva que aportando al conocimiento latinoamericano con mis investigaciones? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que sí investigamos, pero nos quedamos con esa investigación guardada, no trasciende de ser una tesis de doctorado, una tesis de maestría, que es supremamente importante, pero que puede tener un escenario de visibilidad mucho más alto cuando yo publico en Scopus o en Web of Science. Desde ahí es otro elemento que quiero agregar, y es cuando usted publica, se motiva a seguir compartiendo su conocimiento, se motiva a seguir publicando, ¿cierto? Se vuelve un poco adictivo en términos de que ya está validado un conocimiento, de que ya empiezo a ver visibles mis artículos, de que empiezo a generar unas dinámicas donde siento que esto es necesario, importante, y ya fui capaz de hacerlo por primera vez, como cuando montamos en bicicleta. La primera vez no fue fácil, quizá no hubo un manual, nos caímos, volvimos a intentarlo, pues a escribir también se aprende como escribiendo. Y la escritura académica y científica es una escritura diferente a la de un informe. Entonces a veces pensamos, no, pero tenemos una muy buena tesis, y no pasarla de un lado a otro. No, cierto, la escritura académica tiene unas particularidades, pero usted ya hizo lo más difícil, su trabajo investigativo. Ahora llevarlo a un formato de revista, créanme que toma tiempo, pero vale la pena y ya plantea un elemento adicional de visibilidad, prestigio, reputación. Otro elemento que quiero, antes de pues, pasar al tema central, resaltar es las habilidades que me permito plantear. Yo los resumiría en cuatro: visibilidad y prestigio, ya lo planteé; la contribución a la construcción colectiva de conocimiento también lo logré plantear; mejoramos nuestra confianza como investigadores, como autores,
a escribir y se aprende escribiendo, a publicar se aprende publicando. Yo me puedo leer el montón de libros sobre el tema, pero si nunca me arriesgo a escribir, a mandar un artículo, a establecer un protocolo de recepción, de lo que se demora un proceso editorial, pues nunca me familiarizaré con él y genero nuevas habilidades. ¿Qué habilidades? Muchísimas. Pero definitivamente en el momento en que usted pasa de su tesis o pasa de un informe investigativo a tener que resumir para el caso de ingeniería 6, 8, 10 páginas en revistas de la IEEE, para el caso de ciencias sociales humanas 20, 25 páginas, es, primero, usted realiza búsquedas mucho más avanzadas, estructuradas de información, es capaz de recopilar información de forma más estratégica, tiene una facilidad de síntesis de conocimiento, como dice una frase, si es bueno y breve, es dos veces bueno. Y esa capacidad de ser breve y de sintetizar nos la va dando la escritura. Y a partir de ahí, pues también esa capacidad que uno va adquiriendo para ordenar de forma mucho más clara y coherente lo que pienso en un escrito. Porque en la mente, y aquí si alguno tiene una duda, me puede devolver la pregunta y aclaramos, un escrito es pues autocontenido, ¿cierto? No tiene una forma de ir y preguntarle al autor qué quería decir allí. Y eso se convierte en un reto ¿para quién? Para quien escribe. Y finalmente, otra de las habilidades que nos plantea Cáceres es justamente ese análisis crítico de datos, esa capacidad de no solamente analizar los datos en volumen, sino plantearme qué de esto tiene mayor valor agregado, qué de esto es diferente, qué de esto me genera mayor potencial. Quiero centrarme entonces en el elemento principal de la charla y es cómo logro identificar estas perspectivas. Yo diría que desde la perspectiva de publicación que tengo, las posibilidades de tener equipo de trabajo con varias universidades en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, me lleva a plantear estos tres elementos. Y también pues tengo la experiencia como editor. Yo soy editor de una revista científica, se llama Revista CEA, Ciencias Económicas y Administrativas. Esta revista no está en este momento en Scopus, es una revista relativamente nueva. Estamos en Redalic, en proceso en Cielo y en postulación en Scopus. Pero también como editor he visto muchos de los elementos asociados a la lección de la revista, algunos consejos prácticos que les quiero dar, pero también como autor e investigador tengo varios de los consejos. Primero, empecemos con la dinámica de la temática, vamos al reconocimiento y posterior los tiempos de respuesta. Cuando hablo de la temática, me centro en tres elementos, que yo pueda garantizar que mi tema esté asociado directamente con esa revista donde quiero publicar y cuestionar el área donde yo puedo llegar a generar un mayor valor agregado. Vamos a ampliar un poco esto de la temática. Resulta que una revista puede tener como temática declarada la administración y usted pensar que su artículo casa en esta parte. Digo, mi artículo es de finanzas, finanzas tiene que ver con administración, voy a mandarlo. Y puede pasar dos cosas, que sí sea real o definitivamente que digan, no, es que nosotros nos centramos en administración, pero en administración con un énfasis más orientado a mercadeo, estudios organizacionales y estrategia. Entonces usted perdió su tiempo pasando el artículo, también perdió tiempo de obsolescencia de su artículo y otros elementos de desmotivación. Entonces, no solamente es revisar la temática, y voy a irme aquí a un ejemplo, no solamente es mirar la temática, estudios gerenciales, sino identificar en ese enfoque y alcance, aquí por ejemplo, ¿a qué subtemática se refiere? Entonces, Estudios Gerenciales se define como la revista iberoamericana de Administración y Economía, enfocada en las siguientes subáreas: gestión organizacional, emprendimiento, innovación empresarial, mercadeo, contabilidad, finanzas, estrategia, negocios internacionales y economía de los negocios. Dice uno, estudios gerenciales. ¿Será que algo sobre historia empresarial entrará allí? Si me queda la duda, ¿qué debería hacer? Escribir al editor. Pero antes de este enfoque ya me sacaría del tema. Pero si me queda la duda, escribo al editor. No lo paso a formato y lo mando porque eso me lleva a perder más tiempo. Entonces, esta exploración de las temáticas declaradas es fundamental. ¿Cómo exploro yo no solamente la temática, sino el enfoque que tenga? Verifico los últimos artículos publicados. Me meto y miro las dos últimas ediciones y en esas dos últimas ediciones veo qué estilo tiene la revista. Ese estilo nunca dejará de ser subjetivo, ¿cierto? Así nosotros tratemos de ser muy objetivos.
Yo sí quiero publicar un estudio sobre educación. Hay una revista que se llama Revista Mexicana de Investigación Educativa, muy buena, Q3, gratuita. Y leo las temáticas y pienso, sí, mi estudio entra acá. Pero cuando voy a los últimos artículos publicados, me doy cuenta que ese enfoque de ellos está orientado netamente a lo cualitativo. Y mi estudio es cuantitativo. Entonces me pregunto, ¿qué pasará? ¿Será que los editores tienen una fuerte tendencia a lo cualitativo? ¿Será que la revista no lo declara directamente, pero de forma implícita con todos sus artículos aprobados cualitativos va hacia ese enfoque? Y eso me debe cuestionar. Diferente, si mi artículo es cualitativo, voy y lo mando y me voy con la tranquilidad de mi artículo es cualitativo y los que veo publicados son cualitativos. Entonces, esa verificación de los últimos números no solamente me ayuda a identificar la temática, sino que me ayuda a identificar las metodologías que se utilizaron. ¿Qué tan parecido es esa estructura de artículo a mi estructura de artículo? Más allá de la temática, más allá de la metodología, también debo pensarme en la estructura. Y aquí un paso de la diapositiva anterior y es cuestionar el área donde se genera valor agregado en mi investigación. Y se los pongo desde un trabajo que publiqué hace muchos años, en el 2012, de mi tesis de maestría. En ese trabajo, yo soy ingeniero administrador, pero mi maestría es en ingeniería de sistemas. Entonces, mi maestría era en ingeniería de sistemas. Yo tenía un tema que entra en administración, el tema de creación de empresa, intención en creación de empresa, y un tema que entra desde sistemas. Lo hice mediante un Está modelado. presente, doctora. Si tenemos alguna pregunta. Ok, si tienen alguna pregunta, no duden en activar su micrófono. Al final tendremos preguntas, pero si me quieren interrumpir con toda confianza o si de pronto hay alguna pregunta en el chat, pues en este momento no tengo posibilidad de ver el chat, pero pueden ustedes alzar la mano e interrumpirme con toda confianza. Entonces, en ese momento tenía la situación. Utilizaba unas metodologías de sistemas, dinámica de sistemas y modelado basado en agentes, porque mi maestría era en ingeniería de sistemas, pero estaba aplicado a un tema de administración, que es la intención en creación de empresa, que podría hasta ser un tema de psicología, pero pues mi enfoque definitivamente no era por lo psicológico. Entonces, tengo que hacerme la pregunta. ¿En qué área generé un mayor valor agregado, un mayor conocimiento, una mayor novedad? Si fue en el área de intención emprendedora, mi artículo debe estar redactado, pensado para una revista de administración, donde el énfasis principal es el aporte que di al entendimiento de la intención emprendedora utilizando herramientas de sistemas, pero todo girando en torno a hallazgos y discusión sobre intención emprendedora. Cambiemos la situación. Si mi aporte fue una utilización diferencial de metodologías, perdón, sí, estructuras como dinámica de sistemas y modelado basado en agentes, pues tengo que darle una explicación desde los sistemas, qué cambio hice, cómo fue mi perspectiva sistémica, qué estructura utilicé y la validación de esa estructura en intención emprendedora, pero con todo un enfoque de sistemas. Y ahí me iría para una revista de sistemas, pero no de sistemas en términos de programación, sino de sistemas más en términos de modelado y simulación. Entonces, miren que es el mismo trabajo, pero yo tengo que ser muy consciente de dónde está el aporte. Entonces, algunos dicen, inteligencia artificial, educación. Bueno, su aporte está en un desarrollo muy fuerte de inteligencia artificial, váyase para una revista de ingeniería. Su aporte está en una dinámica de pedagogía, aprendizaje, enseñanza, y la herramienta de la inteligencia artificial, váyase por educación. Esta clave que parece sencilla, se nos olvida normalmente y tiramos el artículo a la primera revista que se nos viene a la mente sin pensar dónde es el mayor valor agregado y aporte al conocimiento. Y a partir de eso es que también debemos redactar más que todo elementos como discusión y conclusiones, porque es lo que van a mirar los editores y evaluadores para saber si el artículo responde o no. Entonces, primer elemento, temática. Segundo elemento, reconocimiento. Ahí ahorita vamos a hacer un ejercicio que ustedes me van a dar una temática, vamos a buscarle en Simago alguna opción. Reconocimiento. En esta parte de reconocimiento, tal como lo dice la charla, pues nosotros queremos que nuestro artículo quede publicado en una revista Scopus o Web of Science, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda sabemos que ellas se dividen por cuartiles
y dependiendo del alcance de mi artículo también voy definiendo qué tipo de cuartil puedo yo entonces identificar. Pero lo primero es verificar ese factor de impacto de la revista. Una cuestión fundamental, verificar la clasificación de la revista en bases de datos. Y si ustedes no han tenido muchas oportunidades de publicación, es su primera vez publicando o está dirigiendo un trabajo y es la primera vez del estudiante, ¿qué les aconsejo? Iniciar con revistas asociadas a instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque son revistas de corte mucho más académico, normalmente gratuitas y con un proceso, digámoslo así, de acompañamiento más fuerte que una revista que tenga un elemento o un tinte más comercial. Entonces, en ese proceso es muy necesario que nosotros identifiquemos diversos elementos. Elementos como cuáles. Voy a dirigirme acá a Simago, que ahorita igual les va a quedar. Y en esta dinámica yo puedo entonces pensar, no, yo tengo un estudio sobre mercadeo y simplemente pongo mercadeo acá en el buscador. No me aparece ninguna revista y podría decir, no, es que no hay ninguna revista de mercadeo. No, no es así, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar primero en este tipo de buscadores las áreas de conocimiento. Entonces me voy aquí en el buscador a Journal Ranking, por ejemplo. Se lo voy a hacer rápido porque ahorita les voy a mostrar un poco más de detalle frente al tema. Y aquí, pues sé que mercadeo puede ser una gran área o subárea. En el caso de mercadeo es una subárea de conocimiento. Pongo marketing y ya él me dice, bueno, revistas que hayan declarado como subáreas de conocimiento el marketing, existen 224 en el mundo y me va a clasificar por la más importante hasta la que tiene menos trayectoria, sin querer decir que sea la menos importante totalmente. ¿Listo? Yo aquí quiero decir, no, es que mi artículo es en español. Entonces miren acá, puedo buscar en... Perdón, profesor, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Pablo, por acá. Consulta, usted en la lámina aparece una sigla IES. ¿De pronto usted ya mencionó lo que era o todavía no? Ah, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, y ese es Instituciones de Educación Instituciones de Superior. educación superior. Ah, perfecto, Ah, perfecto, Entonces, muy gentil, perfecto, muy gracias. gentil, gracias. Nosotros las clasificamos en Colombia porque no solamente se consideran las universidades, sino instituciones de educación superior, son institutos tecnológicos y otro tipo de clasificaciones asociadas a, pero sí, instituciones de educación superior. Entonces, pero ustedes en este momento sí están viendo la pantalla, la otra pantalla, la de Simago o no, o se está viendo solo la lámina. La de Simago. La de Simao. Perfecto. Entonces, marketing, y yo puedo decir, no, es que yo lo tengo escrito en español. Entonces, ¿qué busco para que me aparezcan tanto las de España como de Latinoamérica? Busco acá Iberoamérica. Entonces, marketing, Iberoamérica. Ya que estoy clasificando justamente, aquí me está cargando el área de conocimiento y me estoy diciendo, no, yo quiero un artículo publicado en español, lo quiero en una revista iberoamericana. Habían 224 revistas a nivel internacional de marketing. Se me cayó la página de marketing y vamos a ver cuántas existen en términos latinoamericanos de marketing. Créanme que no son muchas y por eso es que también a veces nos limitamos en ese acceso. Son 13 que han declarado abiertamente esta como su área de conocimiento, las más importantes en términos de España, pero también existen en Colombia, existe esta, por ejemplo, en Chile. Entonces uno pensaría, esta revista se llama Revista de Gestión Pública porque esta revista, que se llama Revista de Gestión Pública, la de Chile, publicaría en términos de mercadeo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy conscientes las áreas de conocimiento donde publica una revista. Voy a poner este caso, que es Innovar. Innovar, que es de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. En el caso de Innovar, que me encuentro acá. Innovar, este término podría ser un término de una revista de ingeniería, pero voy a las áreas de conocimiento y dice, no, nosotros publicamos en Business Management and Accounting, en Contabilidad, Marketing, Strategy and Management, que es gestión y estrategia,
y en ciencias sociales en administración pública y en ciencias políticas y sociología. Miren que acá ya encuentro las temáticas específicas de esta revista. Entonces, si usted, porque la revista se llama Innovar, decidió enviar un artículo de ingeniería totalmente fuerte, sistemas, ingeniería civil, y una innovación allí, pues no quiere decir que se lo publiquen, porque el enfoque debe estar más orientado al tema de gestión o administración. Entonces, miremos esa necesidad frente al tema. Segundo elemento, identificamos el impacto. ¿Qué sucede con las revistas que tienen tantas áreas de conocimiento? Que cuando usted va a revisar acá, tiene muchas posibilidades de clasificación. Esta revista tiene en clasificación Q4 y una de sus áreas en Q3. ¿Cómo estaría clasificada en términos generales? En Q3, porque una de sus áreas está clasificada allí. ¿Listo? ¿Qué significa Q3, Q1, Q2? Ya en un momento les voy a decir, pero por lo pronto quiero que nos quedemos con primero con la posibilidad de la búsqueda acá, que ahorita la profundizamos, y con la necesidad siempre de buscar las temáticas en esta parte. Muy bien. Otro elemento que yo tengo que tener presente, los tiempos de respuesta. Voy a hacerle un resumen de los tiempos promedios de respuesta y en ese resumen de los tiempos promedios de respuesta quiero contarles sobre elementos asociados a las perspectivas diferenciales que pueden existir frente al tema, ¿cierto? Cuando hablo de perspectivas diferenciales que pueden existir frente al tema, estoy diciendo, no hay una receta de los tiempos de respuesta. No hay una receta que nos diga, en una revista me voy a demorar mucho, en una revista me voy a demorar poco. No, esto definitivamente me puede pasar, que me vaya muy bien en la evaluación y los revisores respondan rápido, y en 4 meses tenga mi artículo y en esa misma revista se demore el doble, 8 meses. Normalmente el envío y revisión del editor puede tardar 2 meses. Ustedes me dicen, no, hay revistas que lo hacen en 8 días. Sí, puede ser, más que todo las revistas pagas, pero este es un promedio en términos de tiempos. Ya después va a un proceso de modificaciones sugeridas por el editor, donde normalmente se le dice, ese artículo pasa o tiene que hacer estos ajustes y ya se va a un proceso de revisión por pares. Ese proceso de revisión por pares en promedio puede durar de 6 a 12 meses, ¿cierto? Las revistas pagas lo hacen mucho más rápido, o digamos un promedio de 4 meses. Después de ello, pues usted recibe su artículo y genera unas modificaciones a partir de los pares. Entonces vamos a puntualizar el proceso. Termino mi artículo, lo termino en el formato de la revista, lo subo a plataforma y tengo paciencia de que el editor lo mire. Nos pasa en la revista que suben el artículo y a los 4 días la gente pregunta cómo va el artículo. En 4 días, una revista que no es paga no te va a dar una respuesta de cómo va tu artículo. Si mucho te dirá, lo hemos recibido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vienen unos artículos en cola. Nosotros no somos una revista Scopus, no lo somos. No somos una revista Cielo. Cuando digo nosotros es la revista que edito. Y a pesar de eso tenemos 183 artículos en cola y publicamos 30. Es decir, a pesar de no tener esas indexaciones que son muy visibles en Latinoamérica, nosotros tenemos un alto número. Ahora, una revista Scopus o Web of Science puede tener una recepción de artículos de más de 1000 al año. Y entre esos 1000 publicar 50, 60, otras más, otras menos, 1000 siendo un número conservador. Entonces a lo que voy es que debemos conocer el proceso, ser pacientes con el proceso. Someto mi artículo, el editor o quien haga las veces de revisión inicial, que normalmente es un auxiliar, plantea si a usted le hace falta alguna sección, si cumple, si no cumple, se lo devuelve, hace unas modificaciones menores y vuelve a el editor. Ya ahí consideran si lo mandan a pares o no. Ese proceso, como ya les dije, puede durar 2 meses. La revisión por pares puede durar de 6 a 12 meses. Alejandro, ¿por qué tanto tiempo? Puede durar de 6 a 12 porque yo lo digo como editor, mando a revisar un artículo, mando 10 invitaciones a diferentes autores, normalmente Scopus. ¿Y por qué los mandas para autores que estén en Scopus y no para cualquier autor? Porque si yo quiero que mi revista esté indexada en Scopus, debo trabajar con evaluadores que estén en Scopus, que hayan publicado en Scopus. Debo trabajar con autores también que hayan publicado en Scopus, pero no es una restricción de tal forma que sea visible en la base de datos donde quiero estar. Mando 10 invitaciones. Si estoy de buenas, me responden uno o dos. Si no, mando 10 y no me responde nadie. Vuelvo a mandar otras 10 a la semana. Así sucesivamente hasta que consiga 3 revisores. Puede que los tres me dijeron que sí, que lo hacían en un mes. Yo les envío el artículo y en un mes
solo me llegó una. ¿Qué hago con los otros dos? Recordarles. Uno me dice, qué pena, estaba en finales, no he hecho la evaluación, deme 15 días más. ¿Qué puedo hacer yo? Pues darle otros 15 días más. El otro nunca me respondió. ¿Qué me toca hacer? Buscar otro evaluador. Y casi que inicia otra vez el proceso. Entonces, en muchas ocasiones uno puede estar mucho más de buenas, digámoslo así, puede estar con más suerte y que los revisores lo respondan pronto, pero en la mayoría de ocasiones este es un proceso. Si la revista no cobra, que es gratuito, y hay algunas revistas que cobran, igual lo hacen, algunas revistas que cobran, igual lo hacen gratuito, no le pagan a los revisores. Entonces es un proceso voluntario y en esa voluntariedad pues hay demoras. Entonces, 6 meses sería un muy buen balance. Las revistas pagas se demoran 3, 4 meses, pero pues en una revista no paga, 6 meses es un buen balance. Ya luego llegan las modificaciones, me mandan a mí las modificaciones como autor las recibo, identifico si el artículo fue aprobado con correcciones mayores, aprobado con correcciones menores, rechazado. Casi el 1% de las veces es aprobado sin ninguna corrección. Cuando digo el 1% es que yo desconfiaría de una revista que me apruebe sin ninguna corrección. Siempre tendrá haber algo, siempre se tendrá algo para mejorar y es muy extraño que una revista te apruebe sin ninguna corrección. Lo mismo que una revista te apruebe en 3 días. No, eso es una práctica muy usual en revistas predadoras, en revistas que solamente están por captar dinero. Entonces un artículo también te lo aprueban en 3 días y te lo aprueban sin ninguna modificación, desconfía. Posterior a eso ya se abordan las correcciones de pares, se mandan y si los pares están de acuerdo, se aprueba el artículo. Y ahí se va a un proceso de revisión final, donde se maqueta, se diagrama, se hace corrección de estilo, se publica, se dan las diferentes versiones y esto puede demorar 6 meses. Alejandro, ¿por qué tanto? Por la cola de artículos que tienen las revistas. Les digo, hay revistas con mucho más presupuesto, pero en el contexto latinoamericano estos son tiempos normales. También depende de la periodicidad de publicación. Y este es un consejo también adicional que les doy en este proceso. Cuando estén en la búsqueda de revistas, traten de buscar revistas que tengan una periodicidad mínimo semestral. Una periodicidad anual denota que esa revista pues tiene un bajo equipo editorial. Al tener un bajo equipo editorial, pues tiene menos personal y por lo tanto publica cada año. Si publica cada año, su artículo puede estar en cola un año o hasta más. Si es semestral, bueno, al menos publica cada 6 meses, da un poco más de garantía. Ideales, cuatrimestrales. Cuatrimestrales, la proporción justa. Publica cada 4 meses, es decir, tiene 3 números al año. Es una proporción justa y adecuada para este tipo de procesos. Entonces de ahí voy también tanteando el terreno de donde podría publicar. Otros elementos a tener en cuenta. Cuando usted someta el artículo, mande siempre una carta de presentación del artículo, una cover letter, donde usted exprese las fortalezas del artículo, donde usted diga, este artículo está en el ámbito de la revista Innovar, en el área de emprendimiento y tiene una contribución al conocimiento por esto, esto y esto. Que puede que el editor no la lea, pero puede que sí. Que puede que esa carta haga la diferencia en términos de que le da claridad al editor de cuál podría ser su editor temático, cuál podría ser la temática, sí. No pierde usted mucho tiempo con hacerla, pero gana mucho porque no todos los autores la hacen y se ve una muy buena presentación. Hay muchas revistas que exigen o piden sugerir revisores. Sugiéralo. Si la revista le da la posibilidad, hágalo. Revisores o no revisores. Esos no revisores son con quien tengo conflicto de intereses. Hay temáticas tan específicas que la investigan 6, 7, 8 personas en su país y eso hace que quizá con una persona tenga usted conflicto de interés, sea positivo o negativo, pero usted debería reportarlo como alguien que usted solicita, no sea su revisor. Otro elemento adicional, aprovechar los rechazos. Un rechazo es desmotivante, claro que sí, pero yo puedo publicar un artículo después de 8 o 9 rechazos. ¿Cómo aprovecho los rechazos? Porque me dan normalmente comentarios. Su artículo ha sido rechazado por esto y esto y esto. Pues mejoro mi artículo en lo que pueda frente a lo que dice el rechazo. Si dice, su artículo es rechazado porque el tema no es vigente, pues cambiar el tema es cambiar todo el artículo. Pues no, no puedo hacerlo. Su artículo no es rechazado porque no debía haber tomado 5 entrevistas, sino 20 entrevistas. Hacer 20 entrevistas es prácticamente hacer otra investigación. Entonces, a lo que voy es cambio y ajusto lo que considero importante y oportuno, cambiar o ajustar. ¿Listo?
Entonces, por ese lado, es fundamental que lo tengamos de esa manera, que lo tengamos claro, que no dejemos el artículo esperando. Nos pasa mucho y creo que aquí muchos van a hacerme a culpa con esta situación. Y es que llega un artículo, lo rechazan y nos desmotivamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí en el correo electrónico, se nos olvida, no volvemos a reunirnos con los coautores. Y por ahí de aquí a 2 meses, como, ay, ¿verdad? El artículo de Fintech, el artículo de emprendimiento digital. No, voy a volverlo a tener. Claro, 2 meses que su artículo estuvo quieto, volviéndose más viejo, más obsoleto, y usted se desmotiva en volverlo a tomar. Aquí estoy poniendo un panorama bueno, un panorama donde la gente se vuelve a acordar del artículo. Pero si usted lo hizo cuando estudiante de maestría, ese estudiante ya se graduó, ese estudiante de maestría ya no tiene interés en ese artículo normalmente. Entonces le toca a uno como asesor el que motive al estudiante por volverlo a hacer. Mientras que si usted aprovecha el rechazo, identifica por qué lo rechazan, aborta y rápidamente, una semana mínimo, volverlo a someter a otra revista. ¿Listo? Elementos entonces acá que uno plantea que posibilitan la publicación, que ayudan en este proceso. Primero, la aceptación de estándares internacionales. En artículos tan populares ahora como son las revisiones sistemáticas de literatura, muchas veces a los autores les da por crear una nueva metodología, por hacerlo como ellos piensan, por hacer figuras que ellos consideran adecuadas. Pero existen estándares internacionales para hacer revisiones sistemáticas de literatura. Uno de ellos, y quizá el más famoso, es Prisma 2020. En ese sentido, cuando usted se adapta a estándares, es más fácil que un revisor, un editor entienda su camino metodológico. Entonces, tiene más posibilidades de publicar. Segundo elemento, publicaciones de alta relevancia en la temática. Yo también tengo que identificar qué temáticas emergentes existen, qué subtemas de mi área de investigación tienen más posibilidades ahora. Quien esté publicando alrededor de temáticas de inteligencia artificial, quien esté publicando sobre transformación digital, pues tendrá un mayor chance de publicación, una mayor oportunidad que quien esté publicando sobre responsabilidad social empresarial, que es un tema que se publicó hace unos 10 15 años, pero ahora ya no es de tanto interés porque se ha venido especializando. Ojo, no quiere decir que no sea de interés, quiere decir que hay áreas donde se publica más rápido, donde hay más interés, porque saben las revistas que esos artículos generan más lecturas, generan más citas, generan más visibilidad. Y de ahí identifiquemos problemas de impacto en el área temática, ¿cierto? No para quizás ejecutarlo ya, pero para así ejecutarlo en un futuro. Sí, adelante. ¿Una pregunta? Ah, bueno, perfecto. No hay problema. Entonces, identificamos problemáticas. Esas problemáticas pueden ser mi posibilidad de hacer un artículo de revisión de fuentes secundarias, un artículo y una simulación. Otro elemento fundamental, propender por la colaboración entre autores. Y quiero mostrarles acá de este consejo que a la revista se les mide la colaboración entre autores. Miren acá en la parte de abajo, volvemos a ver revista Innovar. Cuando bajo a Innovar, hay una de las áreas que dice International Collaboration. En International Collaboration, esta revista para 2024 tiene una colaboración del 17%. ¿Qué es el 17%? Y aquí ustedes pueden ver la definición. Los artículos que han sido producidos por investigadores de diferentes países, ¿cierto? Que firman por más de un país, incluido en su dirección. Entonces, de 100 autores, solo 18 son internacionales. ¿Cierto? Mientras que en revistas estas revistas Q3, en revistas de más alto impacto, no sé cuál vemos acá, vamos a poner Plus One, que es una de las más famosas, esta sí es de cobro, vamos a ver, no sé, esta es una Q1, miren todo el tiempo que lleva también siendo Q1, tenemos un índice casi del doble, 28%. Claro, la colaboración internacional no es una cuestión tan popular, pero ¿a qué voy con esto? Primero, porque estamos en el contexto perfecto de colaboración internacional, ¿cierto? En ese contexto que yo digo perfecto de colaboración internacional, estoy hablando de lo que nos reúne hoy. Criscos, justamente desde ese Consejo de Rectores, pues es la oportunidad idónea de generar investigaciones que planteen colaboración internacional. ¿Qué es colaboración internacional? Que el doctor Ezequiel
el doctor Ezequiel de Chile, el doctor Pablo de Argentina y quien les habla Alejandro Valencia desde Colombia, generemos un artículo. Esto genera impacto para la revista porque miren que el mismo indicador se lo pide, genera también visibilidad para nuestras universidades porque estamos planteando una estructura internacional, una estructura de trabajo colaborativo latinoamericano e internacional y da más visibilidad y chance al proceso de que seamos llamativos en términos de la publicación. Hicimos un contraste entre la perspectiva de calidad universitaria en los tres países. Estoy diciendo cualquier tema, pero a lo que voy es que esto definitivamente se convierte en un valor agregado para las publicaciones. Entonces, si tenemos la oportunidad, si desde aquí se nos puede dar, pues qué bueno incentivarla. Preferir revistas con sistemas de información de manuscritos. ¿Qué significa sistemas de información de manuscritos? Justamente con OJS, que es el más conocido, Open Journal System, o cualquier sistema donde usted suba el artículo, suba los autores, le llegue una verificación, entre usted al sistema y pueda validar. Porque cuando usted publica o somete su artículo por correo electrónico, está supeditado a muchísimos elementos. Ejemplo, envié un artículo, y es caso real, a una revista colombiana, lo se enviaba por correo electrónico. Al tiempo, no sé si está en pares, no sé en qué va, me toca escribir un correo electrónico preguntando. Y me dicen, su artículo no lo recibimos. Y yo, ¿cómo que no lo recibieron? Si me confirmaron recibido. Vuelvo a escribir, me dicen, discúlpenos, cambió el editor y llegó al correo del anterior auxiliar. Y el anterior auxiliar no pasó su artículo entre los reportados. Mi artículo estuvo 4 meses parado sin que nadie lo viera. Y si yo no pregunto, nunca más me entero de mi artículo. A lo que voy es, un sistema de información genera que usted tenga un código, que tenga posibilidad de entrar al sistema y ver cómo va su artículo, que tenga la posibilidad de dirigirse a la revista con ese código, con fecha, y de esa manera pues tiene un proceso más estructurado y organizado. ¿Listo? Otro elemento importante, yo no someto ningún artículo a revista sin antes haberme metido a al menos un artículo y ver cómo es. Voy y miro que esa revista tiene sección de limitaciones y alcances y yo no lo tengo contemplado en mi artículo. Y voy a otro artículo de la revista y también lo tiene. ¿Qué tengo que hacer? Construir una sección de limitaciones y alcances si quiero tener más posibilidades en esa revista. Voy y miro que esa revista, en las revisiones sistemáticas de literatura, anexa la metodología en la validación de Excel que pide Prisma 2020, pero no lo dice obligatoriamente en las normas, pero si lo piden, de una vez lo anexo. Entonces, en la medida que yo miro artículos ya publicados, reviso estructura, reviso formas de citación, tengo más posibilidades de irme lo más a la segura posible en estos procesos. Y una práctica que yo hago mucho, que no es garantía de éxito, pero que me ha servido mucho es, tengo dudas si ese artículo le interesará o no a esa revista. ¿Qué hago? Redacto un correo donde el asunto es consulta sobre pertinencia editorial de manuscrito a someter. Cordial saludo, mi nombre es tal. Pongo el link de mi Scopus ID para que, si quieren ver mis publicaciones, mi trayectoria, pero no lo pongo así directamente, sino mi nombre es tal y en la firma es donde pongo el link. Estoy preparando un artículo titulado tal para su prestigiosa revista. Considero que es afín por esto, adjunto el abstract y quisiera tener su opinión sobre si es pertinente de forma, perdón, si está articulado al scope o a las temáticas de su revista. Situaciones que pueden pasar. Primera situación, no me responden. Le escribí al editor y al correo de copia del asistente. Situación que me genera una bandera roja, una alerta. Si no me responden un artículo de respuesta, ¿será que están bien organizados? ¿O será que simplemente no responden a correos? Pero me queda esa duda. Segunda situación, me responden y me dicen, cordial saludo, gracias por el correo enviado. Definitivamente su artículo es una revisión sistemática y nosotros no publicamos revisiones sistemáticas. Puede que eso no lo digan la cosa de autores, pero sea así. Entonces, ¿qué hicieron? Me respondieron y me ahorraron tiempo. No voy a pasarlo a formato, no voy a enviarlo, no voy a estresarme. Tercera situación, me respondan cordial saludo, adjuntamos el scope de la revista o la temática, no podemos decirle sin ver el artículo completo si es afín o no, pero al menos me responden, quiere decir, hay un proceso en esa revista de respuesta, de atención al autor, ¿listo? Y no me lo están descartando de una vez. Esto es muy protocolario porque muchas revistas no entran a decir, ah, no.
aceptamos tu artículo, o sí, está muy pertinente porque que la temática sea pertinente no significa que el artículo sea bueno. Entonces prefieren no entrar en esta clase de suspicacias o de afirmaciones para no generar falsas expectativas en el autor. Cuarta situación, cordial saludo, vemos el artículo pertinente y consideramos que podría pasar esto y esto. Ese es el mejor de los panoramas. Cuando digo el mejor de los panoramas, porque este es un panorama donde ya me revisaron el artículo, en esa revisión del artículo tengo la posibilidad de que mi artículo ya tenga un conocimiento, sea por el auxiliar, sea por el editor técnico, pero tengo muchísimas más posibilidades de generar una conexión y una publicación que si no lo consulto. Hay unos que uno dice, no, yo estoy seguro que el artículo sí entra en el área de conocimiento, entonces no se toman el tiempo de poderlo hacer porque, pues por lo mismo, porque ya están seguros. Pero si no, les aconsejo esto. O si es su primera vez en un proceso de publicación, yo me tomaría el tiempo de escribirle a cuántas, a 3 revistas para tener su opinión frente al tema. Y estoy abriendo mi correo electrónico. Esperemos que sí logre encontrar lo que quiero mostrarles. Un segundo que se los quiero mostrar acá porque es un testimonio real de esto, de cómo una revista puede ser tan detallada que me anime ella misma a enviar el artículo a pesar de que pues, las revistas reciben más artículos de los que pudieran publicar o cómo definitivamente me desincentiva, ¿cierto? Aquí está. Yo les envié una cordial salud, estimada doctora. Le escribo en relación al artículo titulado TAN, se adjunta resumen. Desde mi experiencia con su prestigiosa revista, considero que la temática se alinea de manera significativa. Quisiéramos consultar si considera pertinente la temática para proceder a someter el artículo. Y ella, la editora, la doctora Yasmín, en España, me responde en un correo, me parece muy detallado. Gracias por hacernos llegar el resumen y la introducción. Lo hemos revisado. De una primera lectura, la conclusión es que el nivel temático encaja con la línea editorial. Es una buena base. Aprovecho la ocasión para compartir observaciones. Aunque no es un inconveniente que el artículo se plantee desde lo teórico, es importante que, imagínense, ella misma me está dando consejos de cómo debería yo ajustar el artículo para poderlo volver a enviar. Y es la editora de la revista. ¿Esto qué me da? Garantía de confianza frente a esta revista. Esto fue el 24 y yo le escribí el 23. ¿Cierto? Es una revista que responde, que está abierta, que me genera esa confianza. Que después me puedan rechazar el artículo. Se sale de las manos de los dos porque la editora no lo decide, ella manda a unos revisores. Pero ya con esto tengo en cierta medida un visto bueno de la editora de sí, su artículo lo quisiéramos tener acá. Diferente a si no recibo ninguna respuesta o si me dicen no. Si me dicen no, también me están haciendo un favor. No estoy perdiendo tiempo en ese proceso. Por aquí he visto como que activamos micrófono en algunas ocasiones, entonces antes de seguir con estos consejos, quiero dar la palabra, no, quiero abrir el debate por si alguno quiere hacer alguna pregunta frente al tema y si no, seguimos con elementos más prácticos. Así que un minutico, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Mientras se anima alguno, voy a ir abriendo una revista, esta es el ejemplo. Bueno, ya saben que es súper abierto acá y igual les voy a dejar mi correo electrónico al final, porque puede que alguno no tenga en su momento preguntas, pero posterior sí, y serán bienvenidas. Estamos en esta dinámica justamente de construcción colectiva de conocimiento. No solo se construye colectivamente conocimiento desde la publicación, sino desde este tipo de espacios. Y obviamente, pues desde Criscos se quiere justamente potencializar este tipo de elementos y colaboración. Voy entonces a contarles un poco de los elementos que tengo en cuenta al momento de encontrar la revista. Encontré la revista, esta, que van a quedar en las diapositivas que también las podemos hacer llegar por medio de el doctor Ezequiel. Primer elemento, listo. Me voy, identifico la página web de la revista, identifico que esté actual. ¿Qué significa que esté actual?
Bueno, aquí por ejemplo generaría una primera alerta. Revista donde su último volumen fue octubre-diciembre de 2024. Se publicó, según esto, ese último volumen el 6 de enero, febrero, de marzo de 2025. Es decir, que esta revista tiene un leve retraso en su publicación. Esto me genera cierta alerta frente al tema. Pero listo. Miren los elementos de detalle que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Segundo elemento, identifico guía para los autores. En guía para los autores, aquí pues puedo descargarla o puedo mirarla. ¿Qué tengo que tener? Una hoja de presentación del artículo, y todos los elementos los detallo. Caso que me pasa mucho con mis estudiantes de doctorado, que si no tienen toda la experiencia en el tema, que van y dicen, sí, la revista, sí, esto, sí. Cuando te revisamos, entonces tienen 35 páginas. Y claro, no habían visto que el artículo tiene máximo 20 páginas. O leyeron que tenía 20 páginas, pero no habían visto que esas 20 páginas eran en interlineado 1.5, márgenes de 3. Y con el interlineado 1.5 les quedó en 27 páginas. ¿Qué les toca? Un reproceso para poder eliminar esas otras 7 páginas. Entonces, tengamos esto muy, muy estructurado. Si es muy larga la guía de autores, y ya sé que lo voy a plantear, definitivamente hay que leérnosla, pero no nos la podemos saber de memoria. Pues póngala en ChatGPT, en Gemini y vaya preguntándole, ¿eres experto en publicación en esto? Le doy el link, el PDF de la guía de autores, le digo, ¿qué sugiere la guía frente a esto? ¿Qué sugiere? Y le voy preguntando a la guía. Esta está cortica y sencilla, pero hay unas que son mucho más extensas y largas, de 25 páginas, por ejemplo, la de la Revista Virtual Católica del Norte, y otras y me voy ayudando frente a este tema. Recuerden, la inteligencia artificial puede ser un asistente en muchos procesos de investigación. Yo soy el auditor, ella me puede asistir en cómo estoy generando esta estructura, sin meterle mi investigación a la inteligencia artificial. Solo la guía de autores para preguntarle cosas sobre la guía. Introducción. Miren que acá cada elemento cuenta, ¿cierto? Cada elemento cuenta. Marco teórico que comprende el desarrollo, que comprende las conclusiones. Miren acá algo tan interesante frente a este tema. Esta que plantea artículos de revisión dice que debe tener esta estructura: una introducción, un marco teórico, un desarrollo teórico, unas conclusiones. Otras dicen, si usted hace una revisión, sí o sí debe tener una agenda investigativa. Pero si usted no lo lee en la guía, pues se va a perder. Entonces es lo primero que miro. ¿Qué otro elemento miro como está acá? Miro las postulaciones. ¿Y por qué miro este elemento? Casi todas las revistas Scopus deben tener claro cómo se hace la postulación. Porque, como les decía, yo quiero saber si lo tienen por un sistema. Normalmente el 90% de las revistas lo hacen por un sistema. ¿Qué sistema es? OJS. ¿Cómo hago la postulación? ¿Qué debo tener en cuenta? Si puedo postular el artículo en inglés o en español. Listo. Otro elemento fundamental que miro. Elemento también fundamental para mí, para Alejandro, en la parte de métricas, yo puedo identificar algo fundamental: las indexaciones, ¿cierto? Esta revista está en Scopus y está en el Emerging Source Citation de Web of Science, que no es directamente Web of Science, pero está allí. Y en Scopus está en Q3. Y miro todas las otras indexaciones que tiene. Esto es vital, porque a veces nos llega invitación de una revista, se ilusiona el profesor. Yo he sido coordinador de investigación y se ilusiona el profesor porque le llegó una invitación y le dicen, profesor, nos interesa su investigación. Cuando se da cuenta, la revista no está indexada. Y no puso cuidado a esto y dijo, no, es que yo entré a la página y no vi eso. Claro, si no está indexada en la página no va a mostrarle nada frente a este tema. Entonces, en ese proceso de búsqueda, yo debo identificar justamente ese tipo de elementos. Ahora, ¿cómo llegué entonces a esta revista? Voy a plantearlo desde la perspectiva de búsqueda. Y es, yo tengo dos opciones en esta búsqueda de revistas. Tengo Scopus, que ¿dónde hago la búsqueda? En Simago Journal Report. El Simago Journal Report se basa en la información del Sevier para medir justamente cómo va a quedar clasificada la revista a partir de los cuartiles, siendo Q1 el mejor cuartil y Q4 el cuartil inicial. No digo el peor cuartil porque ser Q4 no es malo, ¿cierto? Es una revista que no tiene el mismo impacto de una Q1. Las revistas latinoamericanas normalmente están entre Q3 y Q4.
Claro, si publicas en español, no tienes la misma probabilidad de ser leído que si publicas en inglés. Las revistas de Estados Unidos tienen más posibilidades de ser uno u dos, no todas, obviamente, pero ya que el solo hecho de que la revista publique en inglés le da más oportunidades. Este es el primero de los insumos. ¿Cómo ingreso? Aquí les voy a mostrar y hacemos una prueba, quizá con algún ejemplo de ustedes. Ingreso como lo hicimos ahorita por Simago. Ponemos Simago en Google y nos va a aparecer la primera página. Ingreso acá. Si tengo el nombre de la revista, valido acá con el nombre de la revista si está indexado o no allí. Y si no tengo el nombre de la revista, me voy a Journal Ranking, que fue como hicimos ahora. Y en Journal Ranking pongo el tema de investigación. Aquí lo organicé por países, pero más allá de los países, quiero mostrarles es por los temas. Aquí en este, voy a mirar si logro hacer zoom, puse Gran Área Business Management and Accounting, donde en Latinoamérica, ¿cuántas revistas existen de esta gran área? No me lo deja ver en esta pantalla, pero aquí me empiezo a organizar estas por cuartiles, ¿cierto? Y a partir de eso, pues tengo la posibilidad de ir seleccionando justamente cuál puede ser la revista más apropiada. Pero quiero que lo hagamos con un ejercicio de ustedes. Entonces, ¿alguno se anima a ponerme en el chat un nombre de un artículo, un área de conocimiento? La que ustedes consideren, para no hacerlo con algo que yo tenga prefabricado, sino algo que salga de ustedes y nos quede más claro. Alejandro, tengo uno de psicología o tengo uno de transformación digital, o pónganme ahí en el chat, por favor, les voy a dar un minutico. Bueno, por aquí ya van saliendo varios temas, varios, qué bueno, me alegra que estén participando, gracias a la profesora Tatiana, a la profesora Noelia, al profesor Javier, a la profesora Leida. Vamos entonces primero como a identificar, porque pues, no tenemos cómo plantearlos todos, pero sí un tema que pueda ser, digamos acá tenemos uno de neurociencia aplicada a la educación, otro de billeteras digitales, desarrollo sostenible, e-commerce, caracterización molecular de bacterias, partial disease scores en comportamiento organizacional. Tenemos muchísimos de los temas. Voy a plantear uno orientado en uno, pues que nos concierne a todos, que es la parte de educación. Entonces voy a plantear el de neurociencia aplicada a educación, salario emocional. Sí, vamos con el primero de ellos. Igual podemos, los demás me pueden llegar a escribir por si necesitan algún elemento frente a este tema. Entonces, lo primero es yo identificar, listo, somos profesores universitarios, directivos universitarios y estamos buscando una revista que tenga que ver sobre educación. Entonces, entro a Simago. Listo. Entro acá a Simago, la página inicial de Simago. Esperen que está cargando, esto está un poco lento. Más que todo porque es una página gratuita y al ser gratuita pues se sostiene con publicidad y esto hace que se vuelva más lenta la carga de información. Aquí está la página de Simago. Ustedes entran y vamos a ir a Journal Ranking. En Journal Ranking tenemos la claridad de que vamos a identificar el tema de educación. Entonces, educación es una gran área. Education. Toda la búsqueda se debe hacer en inglés. Y me doy cuenta que educación no está en gran área. Si no está en gran área, entonces digo, no está. Voy a ir a la subárea a ver si está en subárea. Y efectivamente me doy cuenta que educación está como subárea. Al ser subárea, entonces yo me planteo varios elementos. ¿Cuántas revistas existen de educación? Inicialmente en el mundo, reportadas en Scopus, 1597. Listo, tengo un muy buen número. Ahora, yo tengo mi artículo en
español. Entonces voy a buscar en Iberoamérica. En Iberoamérica ya no van a ser 1597, sino que son 163, que sigue siendo un buen número. ¿Listo? Ahora, tengo que plantearme diversos elementos. Primero, mi artículo es de educación, pero enfoque en qué. Lo primero que yo me voy planteando es con los títulos, ¿cierto? Por ejemplo, la revista de psicodidáctica puede ser afín al tema que nos planteaba la profesora Tatiana, que es neurociencia en educación, porque puede tener tema asociado. Pero si yo tengo un tema de intención emprendedora en estudiantes universitarios, definitivamente es educación, pero no tiene que ver con psicodidáctica. Entonces, a veces seleccionamos la revista solo porque es de educación y ya. Segundo elemento, tiene 163, pero otro elemento que miro yo, que no lo tengo directamente en la presentación, pero que se los quiero mostrar acá, es el número de artículos. Total Docs 2024. Esta primera revista, 19. Comunicar 7. Revista de Psicodidáctica, 20. Educación, 21, 30. Relieve, 20. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 32. Teoría de la Educación, 21. OGNOS, 20. Portalingaro, 65. Internacional de Educación para la Justicia Social, 35. Revista de Investigación Educativa, 36. Ensayo, 56. Revista Española de Educación Comparada, 46. ¿A qué voy con esto? ¿Dónde tengo más posibilidades de una respuesta rápida frente a mi artículo? En esta revista que publicó, voy a poner dos que queden seguiditas, 13, o en esta que publicó 56. No quiere decir dónde tengo más probabilidad de ser aceptado o no, pero sí una respuesta más rápida. ¿Qué creen ustedes? Por aquí en el chat, a ver. Listo, vamos a analizarlo. Esta revista de 13, que publicó 13 en el año, me refleja que de una u otra manera no tiene un proceso editorial tan amplio. ¿Qué quiere decir? Puede que sea el caso de muchas universidades actuales, un editor y su asistente y ya. Mientras que esta que logró procesar 56 debe tener un esquema editorial más amplio, más profesores, coeditores, auxiliares de investigación, porque para usted sacar 56 artículos, usted tiene que sacar al menos 4 al mes, o sea, al menos un artículo por semana, mientras que los 13 estamos hablando de uno por mes. Entonces yo, entre los filtros que utilizo, sin que sea el filtro definitivo, es el número de artículos, sin querer decir que porque saque 200 sea mejor, no, pero sí que tenga un número que uno diga, bueno, 13 en el año de 130 que recibe, su proceso editorial debe ser demorado, mientras que 56 pues habla de un proceso editorial más robusto que al menos logra sacar más artículos al año. No es garantía de calidad, pero al menos de que me van a dar respuesta más rápida. Otro elemento que miro, obviamente el cuartil, por aquí lo veo por encima. Todos queremos publicar en cuartil uno, pero uno también tiene que ser consciente. Mi artículo es tan fuerte, es una verdadera contribución al conocimiento. Si usted está convencido de ello, empiece postulándolo a una Q1 y si la cuestión no va rechazándose, vaya yéndose a Q2, a Q3. Si tiene poca experiencia en investigación, yo le aconsejaría empezar, si nunca ha publicado en Scopus, con una Q3. Si usted dice, no, es que es mi tesis de doctorado, esto tiene muy buena calidad, empiece con una Q2, ¿cierto? O si se quiere usted tirar de una vez a la Q1, también lo puede hacer. Pero a lo que voy es que también tenemos que ser medianamente realistas, que de primerazo es muy difícil llegar a una Q1 si no tengo experiencia investigativa. Como les decía, los títulos de los artículos nos van dando pistas. Revista de educación a distancia. Si mi encuesta es de educación, pero es de estudiantes presenciales, no debería estar en esta revista de educación a distancia. Digital Education Review tampoco debería ser si es presenciales. Esta está mucho más genérica, revista de educación. Publicó 47, diría uno, buena opción. Voy a darle clic solo para que exploremos. Esta revista de educación ya la voy a analizar más a profundidad. País España, listo. Solo publica en educación, bien. ¿Quién publica? El Ministerio de Educación y Ciencia. Esto me da garantía de calidad, pero también de que puede ser muy competido. ¿Listo?
está en Q3 y sigo bajando. Homepage. Ojo, también una cuestión y un consejo muy claro. Siempre tratemos de abrir las páginas de las revistas desde Simago. ¿Por qué? Porque existe el caso, imagino que ustedes lo han escuchado, de revistas secuestradas. Revistas donde otra editorial en otro país se hace pasar por ella, cobra por la publicación, tiene una página similar muy parecida, lo invitan a usted a publicar, pero la realidad es que es una revista secuestrada. Usted no está publicando en la revista que es. ¿Cómo la identifico? Entre las cosas por las que es fácil identificarla, porque esa revista me responde en 2 días, porque esa revista no me mandó revisiones, porque la revista está es muy pendiente del pago más allá de la calidad, porque usted no alcanza a contactar adecuadamente con los medios oficiales. Entonces, para yo curarme en salud, ¿qué hago? Abro desde la página de Simago el homepage, porque aquí sí está controlado por Simago, entonces no tengo esa problemática. ¿Listo? Quiero escribirle al editor. En esta information de Simago siempre está el correo del editor. Pues puedo escribirle directamente allí. Entonces este me abrió ya la página directamente. Miren, listo ya. Con esto tengo la confianza de que es la página dirigida desde allá. Entonces para que lo tengamos presente. Siguientes elementos a mirar. Dice revista de educación, pero venga, de educación, totalmente genérica en educación. Entonces me meto al scope de la revista y me empieza a contar la historia de la revista, tan, tan, tan. Por aquí sigue contándome la historia de la revista. Y tengo una primera corazonada. Y esta revista es del Ministerio de Educación de España. ¿Será que solo publica artículos relacionados con España? Entonces me voy a la revista como tal acá y ya aquí empiezo a explorar más que el scope de la revista, qué temáticas publica, porque si dice educación, uno pensaría es de todo, ¿listo? Y la verdad es que no debe ser de todo, una revista no puede, pues sí puede, sí hay multidisciplinares, pero por eso yo entro y valido. Entonces, miren, esta revista de educación dice, la revista de educación del ministerio mantiene, la revista es editada cada año, 3 secciones, investigaciones, ensayos y reseñas. La revista ha publicado, formato impreso, también es en español y en inglés. Selecciona trabajos sobre metodologías de investigación y evaluación en educación. Políticas públicas en educación y formación. Evolución e historia de los sistemas educativos. Reformas e innovaciones educativas. Calidad y equidad de educación. Atención a la diversidad. Currículo, didáctica, organización y dirección. Orientación educativa y tutoría. A lo que voy es, según veo, publica sobre educación, pero desde lo macro. Que tengo un estudio sobre el uso de tecnologías en estudiantes de primaria. No es por acá. No es por acá. Esta revista es de educación, pero publica desde lo macro, porque es una revista de un ministerio. Entonces, si usted no entra y se lee esto, va a enfocar mal su trabajo. Siguiente elemento que miro, ya entonces con esto identifico. Siguiente elemento, el cuartil donde está. Entre más áreas esté, como está el ejemplo, más posibilidades tengo de que estén varios cuartiles. Cuartil 1 es el verde, donde todos queremos publicar. Cuartil 2 amarillo, cuartil 3 naranja y cuartil 4 rojo. Entre más áreas esté, más posibilidades tengo. Otro elemento que miro, los que les decía acá. Y ahí voy a entrar a la que tomamos de ejemplo. Así ya sepa que no va por este lado, quiero mostrarles algunos elementos. Primero, esta revista era Q2, pasó a Q3, o sea, bajó de categoría. Esta revista, este es el OCJR, pero el total de documentos que publica ya lo habíamos visto, 47. Las citas por documento están bajando, por alguna razón están bajando fuertemente. Menor visibilidad de la revista, algo está pasando. Total de citas se mantiene bien. Colaboración internacional, muy baja, del 4,2. También, ¿qué me muestra eso? Esa revista está muy enfocada en autores de España, una colaboración internacional muy bajita. Documentos citables versus los no citables. 133 citables, quiere decir los documentos que tienen considerados como investigación primaria. Artículos de investigación, reviews, bueno, o sea, editoriales no van ahí. Y citas de documentos. Aquí hay un porcentaje que es interesante que se analiza ahora y es el porcentaje de autores mujeres. Este tiene un 57%, es decir, más mujeres que hombres publicando allí. Y mm, otros indicadores que se van planteando. Pero en ese sentido, lo que queremos acá, nosotros
ver es los criterios iniciales que me permitan saber si la revista es adecuada o no. En este caso, para la revista, para la temática de neurociencias en educación, no sería adecuada. Entonces sigo buscando estudios sobre educación, retos, por ejemplo, retos. Cuando uno entra a retos, digo, ay, tengo una sobre retos de la educación en el siglo XXI. Le doy clic a retos, porque ya la conozco, bajo y me doy cuenta que está orientada a profesiones de la salud, farmacia, terapia, terapia deportiva, medicina deportiva, rehabilitación, estudios culturales, educación. Ah, no, pero sí hay de educación, pero voy al scope y me doy cuenta, aquí no lo voy a poder ver, que Retos es una revista orientada solo a educación física, deportes, y aquí está. Physical Activity, Sport Psychology, Sport Medicine, todo lo que... Entonces, si usted tiene un artículo que no es de esto, perderá su tiempo enviando el artículo allí. Entonces, son elementos sencillos. Si tiene este candadito abierto, es porque es Open Access. Usted publica allá y su artículo podrá ser visto de forma gratuita. Hay 3,7% más probabilidades de que un artículo tenga visibilidad y citación si es Open Access o si es gratuito que si no lo es. Entonces, otro consejo, tratemos de publicar en revistas Open Access. ¿Listo? Ya aquí resumí lo que está en la diapositiva, porque las diapositivas les van a quedar a ustedes, pero obviamente viéndolo con esa perspectiva, pues es mucho más fácil. Quiero, antes de pasar a otra parte de preguntas, por aquí Karina nos dice la posibilidad de compartir el video. El video va a estar alojado. El video va a estar alojado en una plataforma. Ahorita les van a volver a compartir el link donde va a estar alojado el video en la página de la vicerrectoría de la universidad. Va a estar allí, entonces ahorita se lo vuelven a compartir para quien está preguntando. Quiero compartirles opciones, porque aquí tenemos muchísimas. Buscadores de revistas, el Journal Finder de... yo quiero que ensayemos este. Vamos a ensayar solo uno, pero les voy a mostrar varios. Y uno con uno de los títulos más interesantes. Journal Finder tienen todas las grandes casas editoriales. ¿Es útil? La verdad es que sí. Por aquí voy a copiar, vamos a ver si me deja copiar. Me está mostrando los mensajes previos. Un segundo. El de Latin Class Analysis. Vamos a ver si esto me deja copiar y pegar. Sí, sí me deja copiar y pegar. Entonces vamos a ver el Journal Finder del Sevier. Todas las grandes casas tienen un asistente para búsqueda de revistas. Solamente aquí le voy a agregar solamente esta parte. Listo, y no lo voy a poner en trayectoria educativa. No es que me serviría más un título más largo. Esperen, yo busco un título más largo, así sea un título ficticio. Entonces ustedes tienen su artículo ya listo y no saben dónde lo quieren someter. Tenemos varias opciones de buscadores para someterle. Opciones: el Journal Finder de Elsevier. Opciones. Aquí les voy a mostrar más de este. El buscador de revista de Wiley. Este es muy interesante porque le muestra, dependiendo también abstract y dependiendo varios elementos frente al tema. Aquí no me quiso abrir. Un segundo. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Él me dice, póngame su abstract en inglés, obviamente, y yo le pongo el abstract acá y le doy búsqueda de journal. ¿Cómo lo puedo filtrar? Varios elementos, si son open access o no. Entonces me dice, mire, su artículo está muy pertinente para Gelillón. Gelillón es una multidisciplinar. Esta revista se demora alrededor de 165 días en aceptación y tiene un valor de $2.270 en promedio. ¿Hay descuento para latinoamericanos? Sí, pues lo sé porque he publicado allí. Y aquí ya va y explora la revista, pero también puede ser pertinente para Computers and Education Open, que vale 1.390, que la primera decisión se demora 39 días, el tiempo de adaptación también. Pero también puede ser y le muestra, ¿cierto? Yo digo, no, es que no quiero pues no quiero pagar, ¿cierto? No quiero pagar por el artículo. Entonces,
A ver, de acá, listo. Suscripción, no publication share. Es decir, si alguien quiere comprarle el artículo, lo tiene que pagar. Exacto, lo tiene que pagar. Existe la opción de que sea Open Access, pero también esta revista da la opción de que, es decir, existen dos modelos, ¿cierto? Un modelo donde yo publico el artículo y pago para que quede Open Access. Ese es uno de los modelos que tiene el CBN. Otro donde yo publico el artículo y es el lector que quiere acceder a él o la base de datos la que paga el acceso. Tengo menos visibilidad, pero no tengo que incurrir en ese pago. Yo puedo hacer esos dos filtros. ¿De qué era mi artículo? Aquí les voy a mostrar. Modelos de adopción de educación virtual por estudiantes universitarios en el contexto de una economía emergente. Definitivamente, las opciones que me estaba mostrando si eran adecuadas. Computer and Education Open, Computer and Education. Y yo después valido también en Scopus si la revista está o no está. Voy a mostrarles el de Wiley porque me parece muy interesante, donde él me dice, póngame o el título o el abstract. Voy a intentarlo solo con el título en la de Wiley. Obviamente, entre más información le dé, tendré más posibilidades de que encuentre. Ah, no, le tengo que poner algo en abstract. Esta no se puede solo con título. Esta es la misma, ya se las voy a dejar en pantalla. Ahí está pensando y ya entonces se va a los artículos de la editorial de Wiley. De ahí me muestra otros elementos interesantes. Voy a mostrárselos acá en pantalla antes de. Entonces, desde Journal Finder ya vi que me mostraba. De Wiley me muestra la relevancia de la revista. Estas cositas verdes es la afinidad que tiene la revista a partir de lo que yo estoy queriendo publicar, ¿cierto? El factor de impacto de la revista. Entonces, más punticos verdes, más relevancia, es decir, más afín la temática, menos punticos verdes, sigue siendo afín, pero no tanto. Y ya de ahí puedo seguir en la búsqueda. Otro, el de Springer. A mí de las editoriales que más me gustan es Springer. Me parece muy buena editorial, muy rápida, bastante organizado el proceso en plataforma. Entonces, esta se la recomiendo en términos de la búsqueda. Voy a meterme, había prometido que iba a hacerlo con esta. Por aquí tenemos micrófono abierto. ¿Alguna duda? Bueno, entonces aquí puse en Google Journal Finder Springer y ya. Aquí está muy fácil de ver. Está muy lento mi internet. Al menos ustedes sí me han podido ver y escuchar. Aquí está entrando. Entonces siempre tengo que tener mínimo resumen, título y palabras claves. Entre más información le dé, más preciso será en la búsqueda. Obviamente estas bases de datos, estas casas editoriales priorizan, pues, y están orientadas es a encontrar artículos alrededor de sus revistas. Perdón, coincidencias de journal, pero pues nos sirve igual. Entonces aquí simplemente puse el abstract. Miren, pueden entrar el título, el abstract o las palabras claves y él me va a hacer la búsqueda. Me dice, venga, ¿cómo se lo organizo? ¿Se lo organizo por relevancia? ¿Se lo organizo por impacto? ¿Se lo organizo por qué? Yo le doy por relevancia, por el que sea más afín. Este, publicación del modelo híbrido, impacto, bases, ta, ta, ta. Primera decisión a los 19 días. A los 19 días le dicen si su artículo es pertinente o no para la revista. Education and Information Technologies. También he podido publicar allí, muy buena revista, y 4 meses tienes la respuesta. Esta sí no la conozco. Journal of New Approach in Educational Research. Tiene un buen factor de impacto, también es Open Access. Aquí dice los valores de procesamiento de los artículos, dólares 2.590, y así voy bajando y voy viendo. Miren este, decisión en 20 días. No aplica pago de APC, no tengo que pagar para la publicación del artículo. Yo no pago para la publicación hasta que haya aceptación. Si una revista te está cobrando antes de la aceptación, desconfía de ella, ¿cierto? Porque es un tema muy extraño que sea antes de la aceptación. Tiene que estar aceptado para que me cobre. Y así sucesivamente, entonces tenemos varios que les quiero dejar, porque pues esto es un tema largo, pero para que ustedes los puedan explorar. Entonces, recomendados, el del Sevier, porque saben que el Sevier tiene un número muy alto de revistas. El de Wiley me parece que es apropiado porque lo ordena por relevancia. El de Springer, ya lo vieron, me gusta muchísimo.
Ah, bueno, ahí no lo organizó por tabla, pero también lo puedo organizar por tabla. El de Taylor and Francis me gusta también. ¿Por qué? Porque te da más métricas y te dice los porcentajes de aceptación. De 100 artículos que reciben esta revista, Journal of Transportation Safety and Security acepta el 12%. ¿Listo? Del Taylor, pues puedo filtrar por área de conocimiento. Bueno, entonces, en ese proceso, aquí algunos tips. ¿Ustedes conocen a Comunicar? Esta revista es de las más famosas en un idioma español. Ha pasado por una serie de problemas porque fue comprada y tiene una situación pues de desindexación, de compra de arte, o sea, se volvió comercial. Pero más allá de eso, yo quisiera, y les voy a dejar el link de la escuela de autores de ellos. Ellos tienen, escuela de autores, tienen videos, tienen presentaciones, tienen una dinámica de apropiación social del conocimiento muy interesante, pero también de tips para mejorar las posibilidades de que me acepten un artículo. ¿Y en qué? En todo. ¿Cómo mejorar la introducción? Entonces aquí hay una parte de resultados, discusión y conclusiones. Perdón, ¿cómo mejorar la discusión? ¿Qué hay detrás de una revista? Métodos, instrumentos y recogida de datos. Entonces tengo dudas sobre algún elemento este. O para mis estudiantes este. De las escuelas de autores latinoamericanas, pues esta es española, pero esta es de las que más me gusta. Todo es gratuito en los contenidos de ellos. Quise que la presentación fuera un poquito más estructurada en términos de la experiencia personal, porque uno manuales se encuentra, elementos se encuentra, pero pues ya, esto es un tema que me apasiona a mí hace mucho. Soy editor hace 5 años, pero también estoy publicando hace más o menos 14 años, desde mi primera publicación que fue por pasión, por escribir, no pensé que me fuera a dedicar al mundo editorial, pero sí me emocionaba desde que estaba estudiando en la universidad hacer esto. Solo quiero, antes de que pasemos a las preguntas, darles un último tip en términos de los periodos de aceptación. ¿Qué hago yo cuando estoy en una revista? Voy a mostrarles, por ejemplo, para no repetir la misma. Mentiras, repitamos la misma porque ya conocimos la primera página. ¿Cuánto se demorará esa revista en responder? A veces la revista lo tiene, a veces no. Las latinoamericanas normalmente no lo tienen, pero yo puedo hacer un tanteo con unos 5 o 3 artículos. ¿Cómo? Entro al último número y en ese último número me abro al menos 3 artículos. De esos 3 artículos, miro fecha de recibido, fecha de revisado y fecha de aceptado. Esto sí es obligatorio por las plataformas de revistas de reportar. Vamos a ir a esta, vamos a hacer el ejercicio con 3 artículos. Voy a hacerla con este que está en inglés, voy a hacerle con este que está en español y voy a hacerle con este que fue el último. 3 artículos que he escogido aleatoriamente. ¿Listo? De la última edición. ¿Por qué la última edición? Porque es la que me da más certeza de cómo está manejándose el proceso editorial. Aquí voy a esperar que carguen. Este es el que me va a cargar primero. Entonces, en el primero de estos, que se llama Exploración de la estrategia abierta en compañías de América Latina, riesgos y beneficios, voy rápidamente y miro dónde tienen esa fecha. Aquí está. Recibido 21 del 02 del 2024. Aceptado 29 del 01. Aquí tuvieron un error. Ah, porque aceptado debería ser 29/01/2025 y publicado 28/02/2025. ¿Cuánto tiempo estuvo ese artículo en proceso? Un año. Pero eso no me habla de toda la revista. Voy a ir a otro. Recibido 12 de marzo de 2024. Aceptado 14 de enero de 2025. Tuvo 10 meses. Este otro, recibido 13 de febrero de 2024, aceptado 28 de noviembre de 2024, publicado el 28 de febrero de 2025. Estuvo en proceso para aceptarse 9 meses y para publicarse un año. En promedio, un año más o menos. Pero ahí me doy una idea de cuánto se demora la revista, ¿cierto? No paso sustos. No, es que yo necesito que me respondan en 3 meses. No. Dese una idea, vaya, identifique y a partir de eso, pues toma la decisión si lo somete allí o lo somete a otra revista. Un año me parece un tiempo prudencial para una revista Scopus, pero muchas veces no tenemos tanto tiempo.
Entonces hagamos ese balance también. Bueno, pues quiero escucharlos, quiero saber qué dudas tenemos. Aquí aparece como si no tuviera mi cámara. ¿Ustedes sí me están viendo? Hola, ¿me escuchan por acá? Sí, Sí se escucha, pero no se le ve, no Ah, está compartiendo su pantalla. Su pantalla, pero, pero mi cámara sí se ve. no, la cámara no, no se ve la cámara. Ay, pero ¿qué pasó? Y desde hace mucho tiempo. Sí, Oh, qué mal. No, no, no sabía que nos estaba viendo. o sea, se veía mientras usted presentaba, pero ahora como aparece, como cada uno de nosotros está hablando, entonces aparece el icono de cada uno, por eso no se ve a lo mejor. Bueno, lo importante fue que me escucharon bien. Muchísimas gracias igual por la aclaración allí. No sé por qué no me deja ver mi cámara. Pero si quisiera entonces que pasemos, que aprovechemos estos últimos minutos, pues que tenemos igual hasta las 11 si ustedes lo desean, para que me puedan comentar dudas, que tengan comentarios, sugerencias. Eh, eh, bueno, yo quisiera comentar algo. Primero que todo, agradecerle la gentileza, ¿cierto?, de habernos contado un poco acerca de la búsqueda de revistas. Como yo comenté en el chat, yo soy estudiante de doctorado y lo que más me han recomendado mis profesores es primero ver si la revista obviamente tiene una indexación razonable, ¿verdad? Y la otra es que si es que está vigente la revista, porque claro, a veces puede que la revista ofrezca cosas o aparezcan artículos que sean interesantes, pero ya cerraron la revista por alguna razón. Entonces, como primera medida, ¿cierto? Ver si la revista está vigente. Por otro lado, preguntarle a algún autor o autora, ¿cierto?, que haya publicado ahí, si es que es pertinente a veces que lo que uno quiera publicar sea enviado a esa revista. O sea, en el fondo buscar vías alternativas de llegada a una buena revista, ya sea comunicándose con los autores que uno lo encuentra o bien revisando si es que la revista está vigente. Súper buenas sugerencias. En términos de la vigencia, justamente por eso la entrada a la página web para mirar cuándo fue su último número, la entrada a Simago para verificar cuáles fueron los últimos artículos publicados, cuántos publicó, que sea un número considerable. Por ejemplo, esa revista que nos aparecía en cero, pues obviamente nos genera una alerta, nos dice por qué va a aparecer en cero, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que está apareciendo en cero. Eso nos genera una alerta que nos da desconfianza frente al tema. El contacto con los autores puede ser también una interesante práctica para que un mismo autor pues, me pueda dar ¿cómo lo decimos? Su opinión sobre el tema. Entonces me parece bien importante estos consejos. Estos consejos adicionales los encuentro también muy útiles. Muchísimas gracias por la intervención. Perfecto. ¿Alguna otra intervención? Buenos días, una consulta. ¿Es recomendable, a veces pasa que generan algún tipo de congresos donde apoyan para este tipo de publicaciones, ¿no? Indexaciones en revistas? Y me pasó que lo publicaron el artículo, pero fue a través de este congreso donde llaman, ¿no?, los artículos para publicar. Y no sé por qué motivo no se pudo generar el DOI, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado allí y qué podría hacer? ¿Directamente escribir a la revista o para que actualicen el DOI? Porque me indican el congreso que realizó la recopilación de estos artículos ya lo está haciendo, pero yo por mi parte debería escribir directamente o qué pudo haber pasado y qué podría hacer ahora. Muy importante la pregunta, muchísimas gracias. Mira, con los congresos nos pasan muchas cosas y es que nosotros no nos pueden dar la certeza de que el artículo se pueda publicar en revista. Congreso que te dé la certeza también genera cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos
planteando justamente en esa dinámica que la posibilidad de publicación está ajustada y está pensada desde una dinámica de revisión de pares. Y al tener una revisión de pares, pues no tenemos cómo garantizar que tenemos la publicación asegurada. Entonces, esa es una primera instancia donde, donde deberíamos y donde las revistas deben plantearlo desde esa dinámica, desde, venga, esto es una posibilidad de publicación posterior a la revisión. Si tienes ya ese problema, porque ya en este momento lo tienes, ya participaste en el Congreso, lo ideal es escribir a la revista. La generación del DOI no implica que esté indexada, ni lo mismo. Hay revistas que están en Scopus y no tienen DOI, ¿cierto? Es un criterio que muestra la calidad y la posibilidad de que tenga que ser un repositorio y que yo pueda encontrar mi artículo desde cualquier plataforma con ese certificado único digital, pero no significa que no tenga calidad la revista. ¿Qué te aconsejo? Escribir directamente al editor de la revista. Escribirle cordial saludo, soy tal, mi artículo es tal, participo en el congreso tal, tengo dudas sobre el proceso de publicación por esto, esto y esto. Quisiera saber si ustedes me lo pueden aclarar y cuándo pasaría esto, esto y esto. Pero muchas veces, si no he participado en el Congreso, ¿qué aconsejo yo? Previo a participar, escribir a la revista. Cordial saludo por medio de la página web tal, me di cuenta que su artículo está, perdón, su revista está patrocinando tal Congreso. Quisiéramos enviar un artículo, quisiéramos confirmar cómo será el proceso de revisión y confirmar si la revista sí lo está haciendo. He visto casos irreales, caso de la revista de Ecuador donde han utilizado su imagen en concreto solamente para atraer gente, pero ellos ni siquiera estaban enterados. Yo no estoy diciendo que eso pase mucho, pero para el turismo en salud es mejor hacer la consulta. Bueno, por aquí nos hacen otras dos preguntas. ¿El número de citas es importante en artículos? ¿Es importante para la visibilidad de una revista? Muchas gracias. Sí, el número de citaciones es importante en términos de qué, en términos de varios elementos. Primero, bueno, voy a plantearlo desde dos perspectivas. Primero, en términos de ver el recorrido de los autores, un autor muy citado pues tendrá posibilidades de que en una revista pueda tener un flujo editorial más rápido porque ya se sabe que es un experto en el tema. No quiere decir que quien no tenga citas no vaya a poder publicar, no, pero sí, entre más reconocido sea el autor o los coautores tendrá más posibilidad. ¿Cuántas referencias debería considerar como mínimo? En artículos de revisión, lo mínimo que se plantea son 50 referencias en los de revisión. En otro tipo de artículos, normalmente son 25, 30, siendo un número pequeño, pero un número normal. Hay revistas que no te dejan pasar de 30, como la revista Formación Universitaria, que es de Chile, pero otras plantean 30 como un número interesante y adecuado. Si yo voy a enviar mi artículo a una revista Scopus, la mayoría de mis citas deberían ser Scopus. Si yo voy a enviar un artículo a una revista que está indexada en Voz, la mayoría de mis citas deberían ser de Voz. Yo no puedo pretender que me publiquen en una revista Scopus y voy y las citas todas son de trabajos de grado, de repositorios, de revistas que no están en Scopus, porque eso mismo lo evalúa el sistema. ¿Listo? Eh, Hay artículos de Scopus donde la mayoría de citas no son de Scopus. Por ejemplo, en el Scoping Review, justamente, si estoy hablando de elementos donde el tema está nuevo, que incluyo literatura gris, ahí tengo sustento para hacerlo. Pero definitivamente, si usted considera enviarlo a una revista Scopus, debe hacer citaciones en Scopus. ¿Por qué? Porque es coherente con la calidad. Te estoy enviando un artículo de calidad Scopus, pues cito también artículos de Scopus, o al menos cito artículos asociados. Ah, que tengo artículos de Web of Science. Casi todas las de Web of Science están en Scopus, entonces ahí estoy cumpliendo el requisito. Por aquí nos dice justamente de formación universitaria el artículo. Para un scoping review, ¿cuántos artículos se podrían considerar? Bueno, ustedes saben que este tema es muy desde el área de conocimiento, ¿cierto? En términos del área de conocimiento, ¿cuántos debo considerar? Como el scoping review está planteado desde una revisión y selección rigurosa del número de artículos, entonces obviamente no estoy pensando en un número grande. A veces, no, este scoping review tiene ciento tantos artículos. No, entonces no es un scoping review, es más una bibliometría, es más un proceso diferente. ¿Cierto? Y así como he visto Scoping Review de 21 artículos, 15 artículos, pero depende de la especificidad de las preguntas que usted se esté haciendo en el Scoping Review y el área de conocimiento que tanto desarrollo tenga.
Vamos a ver si por aquí encuentro otra pregunta. No, por aquí no hay más preguntas. Sigo como triste porque esta cámara no se prendió. Aparece negro. No sé por qué. Pero bueno, al menos pues sí me lograron escuchar. No hay más preguntas. No sé si hay alguna otra intervención. Eh, yo justamente estoy esperando que se publique un artículo en Formación Universitaria. No es un scope review, sí, es un análisis de cluster, pero es muy curioso porque en esa revista los requisitos que piden te envían un checklist en la cual tú tienes que ir revisando punto por punto hasta completarlo. Son alrededor de 100 puntos que hay que revisar. Y por ejemplo, uno muy curioso es que en la bibliografía tienes que colorear en función de qué tipo de revista es y qué idioma tiene. Por ejemplo, las que son WOS, las tienes que marcar la bibliografía, la citación con color azul. Y si es en inglés, con azul oscuro. Si es en español, azul claro. Las Scopus se marcan con letra roja, color roja. Y las restantes, que ellos consideran como gris, con negro. Pueden ser libros, páginas web, revistas no WOS, no Scopus, etcétera. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, que no lo había visto en ninguna otra revista. Ellos, básicamente uno hace parte del proceso editorial de ellos, ¿cierto? Eso lo hace la auxiliar editorial, lo hace otra persona y lo más particular es que ellos cobran. Entonces, uno hace parte del proceso editorial, pero aparte ellos cobran la publicación. Pero en términos de rigurosidad, son rigurosos. Lo que tú dices, son supremamente exigentes, hay que incluir una o dos citas de la misma revista, no pueden irse más de 5 años, no te puedes pasar de 30 artículos. Si incumples alguno de los 100 puntos, te lo devuelven, pero también es como una especie de ayudas en términos del autor, ¿cierto? Un autor que esté muy despistado, pues, y no logre cumplir los 100 check, pues realmente mejor se va a otra revista que quizá el proceso editorial sea un poco más asistencial. Pero en esta dinámica editorial existe de todo. Yo he tenido la oportunidad también de ser revisor en formación universitaria, también de publicar allí. Y sí, definitivamente tienen unos requisitos supremamente largos, aunque no se demoran tanto en responder. Muy bien. Bueno, les voy a dejar aquí mi correo electrónico personal, por si alguno tiene alguna otra duda, me puede escribir con toda confianza, me puede comentar sobre algún asunto, que estamos en esta construcción colectiva de conocimiento. Agradecerle al doctor Ezequiel por esta valiosa invitación, agradecerle a ustedes aquí en este taller 3 de Cricos por haberme permitido compartir estos conocimientos con ustedes. No, gracias a ti, Alejandro, por la generosidad y por la espléndida presentación que nos ha realizado y las cuales ya no tiene acostumbrado. Agradecer también a los colegas, tuvimos amplias afluencias. En algún momento llegamos a 59 conectadas y conectados, así que nada, esto nos da ánimo, nos da fuerza para seguir en este plan de formación de Crisco, con el cual tenemos comprometidas talleres y capacitaciones al menos cada 20 días de aquí a fin de año. Así que eso, muchísimas gracias.